18, la visita del suegro, personaje principal del, el personaje principal del Éxodo es Dios, pero el personaje humano más importante del Éxodo es Moisés. Y en la mañana de hoy, el suegro de Moisés visita a Moisés. Y eso es una delicia ver esta visita. Ya vamos a ver por qué. Vamos a leer parte del capítulo 18 solamente como introducción, hasta el versículo 12 solamente como introducción, y notaremos la visita del suegro. Dice así, Éxodo capítulo 18 versículos 1 al 12. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, Dios, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado en el monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Muchísimas gracias te damos, Señor, por la mañana de hoy, porque nos permite tener tu palabra en nuestras manos, en nuestro propio idioma, leer en ella y saber qué tú quieres para nosotros. Te honramos porque sin ti nada somos, y nos congregamos aquí para alabarte, glorificarte, para entender, revisar, escudriñar tu palabra, y que ella misma edifique nuestras vidas, al mismo tiempo que nos congregamos con amigos, con hermanos, con vecinos, familiares, que también creen en ti y levantan manos santas para reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, te honramos porque esta es tu iglesia, y nosotros, ovejas de tu prado, y dependemos de ti hasta para respirar. Dependemos de ti, Señor, para analizar este texto, y que tú mismo edifiques con tu palabra cada uno de los corazones presentes, que puedan influenciar sus vidas, cambiar sus conductas para la piedad. Rogamos tu dirección en esta mañana, y en el nombre de Jesús quedamos pendientes de lo que tu gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién quisiera tener un suegro así? Un suegro que lo visite de vez en cuando, un suegro que le traiga a la mujer y los nietos, un suegro que reconozca a Dios como el más grande de todos los dioses. Los primeros versículos, 12 versículos, dan la introducción para la verdad central de este texto, y es que este Moisés era el líder indiscutible del pueblo. No podemos pensar quién era el líder del pueblo. ¿Quién era? ¿Aarón? ¿María? Indiscutiblemente Moisés era el líder, y él estaba acostumbrado a liderar solo. Él hacía todo solo, prácticamente solo, porque a pesar de que contaba con su hermano mayor, Aarón, Dios lo llamó en Horeb, capítulo 2. Dios lo llamó a él solo. Quita la sandalia de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y te he llamado para ser el libertador, te he puesto, te he llamado, te he dotado, agarra la vara, todo solo. Después envió a Moisés a Egipto solo, y allá en el camino se encontró con Aarón, pero Aarón sí fue un personaje importante para la vida de Moisés, pero
no fue determinante. Incluso en Números 12 vamos a ver un encontronazo entre María, la hermana menor, y Aarón, el hermano mayor, contra Moisés por haberse casado con una madianita, en este caso Séfora. Moisés era el líder indiscutible. Dios hablaba con él directamente y solo con él. Dios hacía a través de él y nada más a través de él. Dios hablaba y disponía hasta de las palabras de Moisés. Moisés era el líder indiscutible solo, el llanero solitario. Esto hizo que Moisés se convirtiera en el hombre orquesta. ¿Han conocido ustedes el hombre orquesta? Los hombres que en las plazas con estas manos tocan la guitarra, con los pies tocan la batería, con la mano tocan con la boca tocan la sinfonía, con lo que mueven de la batata tocan la maraca, con lo que mueven esto aquí tocan también un violín cuando mueven la guitarra, y todo solo. El hombre orquesta hace todo él. ¿Han conocido ustedes un hombre orquesta? No solamente en música, sino que en las organizaciones también hay hombre orquesta. Yo lo hago todo. Yo pongo, yo quito, yo hago, yo dejo de hacer, yo pongo, yo muevo, yo paro, yo paso boleto, yo limpio, abro la puerta, cierro y predico, canto y oro y recojo la ofrenda. En las iglesias también hay hombres orquesta. Hay algunas iglesias donde el pastor canta, ora, toca, lee, predica, unge, tumba, recoge, él mismo se ora por él. Y los pastores hacen todo solo. En los matrimonios igual. Algunas veces la esposa o el esposo hace todo. Y hace todo, hace mercado, cocina, canta, baila, lee, predica y hace todo. Y recoge la ofrenda también. En los matrimonios muchas veces también hay uno de los dos que es la orquesta, hace todo. Y el otro hace algunas cosas. El hombre orquesta es una de las grandes debilidades del liderazgo. Y eso ya vamos a ver por qué es una debilidad. Lo cierto es que es una de las lecciones que tarde o temprano cada líder tiene que aprender: a no ser el hombre orquesta. ¿Alguna vez usted mismo ha caído en ese error? Moisés había caído en ese error y tenía 3 meses apenas haciéndolo. 3 meses. Ustedes leen el contexto textual, nos dice en el capítulo 19, vean cómo empieza el capítulo 19. En el mes tercero de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses tenía haciendo el hombre orquesta. Y notamos una introducción un poquito extraña, porque este es uno de los capítulos de la Biblia que está extrañamente incorporado entre 2 capítulos que son parecidos. Por ejemplo, notamos el final del capítulo 17, la guerra contra los amalecitas, pero notamos también el capítulo 19 que el pueblo sigue quejándose. El capítulo 17 el pueblo se quejaba porque no había pan, y el capítulo 19 siguen quejándose, pero en el medio está la visita de Jetro, el consejo de Jetro a Moisés. Lo extraño de este capítulo es que Jetro trae a la mujer y los hijos de Moisés y se los trae otra vez. Encontré en algunos comentarios al menos 5 posiciones diferentes de por qué Séfora no estaba con Moisés. La más amarillista de todo era que ellos tenían problemas matrimoniales. Y por eso Moisés mandó a Séfora con Gerson y Eliezer: váyanse para allá para casa de su papá. Otras versiones dicen que Moisés, para proteger a Séfora y a sus hijos de las plagas que hubo en Egipto mes y medio atrás, la mandó a Madián, a Séfora y a los hijos, para protegerlos de las plagas. Otros pensaron que nunca Séfora y los hijos llegaron a Egipto, precisamente porque Moisés los estaba protegiendo. Y lo cierto es que Séfora no estuvo en el cruce del mar, no estuvo en la liberación de la Pascua. Séfora no estuvo en las grandes obras que Dios había hecho. Jetro tampoco. Pero la primera palabra del capítulo que tenemos en cuestión, el capítulo 18, dice: oyó Jetro las grandes cosas que Dios había hecho con su pueblo, con Moisés, con Israel, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Es decir, que las noticias
de ese pueblo, no había periódico, no había email, no había Facebook, no había nada, pero ya las noticias se estaban regando por todo el desierto. Y eso tuvo que haberlo oído tanta gente que esta gente vivía en nómada. Este era un pueblo nómada. Madián y todas las tribus, hasta los momentos no estaban los pueblos asentados. Ellos regaban las voces y cada vez que tenían caravanas, ellos pasaban las voces. Y por eso oyó Jetro, el sacerdote, en Madián, que estaba no muy lejos, eran como 4 días de camino al desierto. No muy lejos oyó Jetro las noticias. Pero noten por favor que la visita empieza de una manera muy amistosa. La visita de Jetro a Moisés empieza de una manera amistosa. Por eso digo, ¿quién no quisiera tener un suegro así? Él le trae de vuelta y pareciera, según como vemos el final del capítulo, pareciera que la misión del viaje era devolver a Séfora y a los hijos a Moisés. Pareciera que esa era la misión del viaje. Es decir, Jetro oyó que ya habían pasado las cosas feas en Egipto, ya el pueblo había sido liberado y ya estaba relativamente estable, como dice el versículo 5, ya estaban acampados junto al monte de Dios. Y ya estaban relativamente estables, por eso Moisés decide devolver a la esposa y los hijos a Moisés. Y ese era el objetivo del viaje, porque al final del capítulo dice: y despidió Moisés a su suegro y este solo se fue a su tierra. Es decir, Séfora y los hijos se quedaron de ahí en adelante con Moisés. Noten por favor lo amistoso de la llegada. Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti. Versículo 6. Con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Quiero recordarles que estos 2 señores Moisés era ochentoso. Ochentoso no porque vivió en la década de los 80, sino porque tenía ya más de 80 años. Era un octogenario. Y Jetro debía ser más o menos un poquito igual o mayor. ¿Okay? Y estos 2 señores ya habían vivido 40 años juntos. Esto no es que se acababan de conocer. Esto no es que ellos tenían tiempo sin verse. Esto no es que ellos eran hechos el uno para el otro. No. Tenían 3, quizás 6 meses, no sabemos cuánto tiempo sin verse. Pero ellos ya habían vivido poco tiempo atrás 40 años juntos. De hecho, cuando Moisés, capítulo 3, Moisés escapó de Egipto, fue al desierto y allá se encontró, recuerdan que se encontró en un pozo unos pastores bebiendo agua con las ovejas, no dejaban pasar las ovejas de unas muchachas, y esas muchachas Moisés las ayudó a que las ovejas bebieran agua y después lo llevaron a la casa de Jetro. En ese capítulo 3, Jetro, su nombre es Remuel. Remuel. Y las ovejas de Remuel y las hijas, y Remuel le dio una de sus hijas para que se casara y su nombre era Séfora. Entonces, en el capítulo 3 vemos a Moisés pastoreando las ovejas de Jetro. En ese caso era Remuel. Hay unas opiniones con respecto al cambio de nombre de Jetro, pero es la misma historia. En el capítulo 4 vemos el llamado de Dios. Y empiezan todo lo que pasó con el llamado, las plagas y todo eso. Pero ya ellos en el capítulo 3 vivieron 40 años juntos. 40 años. Moisés salió de Egipto a los 40 años. Y pasó 40 años cuidándole las ovejas a su querido y tierno suegro Jetro. Por eso la llegada aquí en el monte de Dios, en el versículo 6 y el versículo 7, es tan amistosa. Ellos eran amigos, ellos sabían que contaban el uno con el otro. Tanta confianza que Moisés le dijo al suegro: cuídame la mujercita y los muchachos mientras yo mato un tigre. Cuídame por favor a mi esposa y a mis hijos, por favor, cuídalas bien mientras yo voy a hacer algo que Dios me encomendó en Egipto. Ya que estaban otra vez en el desierto, viene Jetro y le devuelve la familia a Moisés. Es una entrada muy linda. Lo cierto es que al entrar en la tienda, ustedes han visto esas películas donde las tribus se reúnen en torno a la tienda, y imagínense la escena, no con la pipa de la paz, pero sentados alrededor empiezan a contar las cosas que les han pasado en los últimos tiempos.
Una escena muy familiar, una escena muy íntima, donde empiezan a contar tantas cosas. Mírala, ¿se acuerdan de la columna? ¿Se acuerdan de la columna de humo? ¿Se acuerdan de la columna de fuego? Mira, cuando pasamos el mar, les dirían los chiquitos, mira, yo vi una ballena que pasó por el muro de agua. Mira, yo vi unos corales que se estaban muriendo porque pasamos en seco, porque los corales se estaban muriendo. Mira, y tantas cosas que tendrían para contar ese día. Lo cierto es que la reacción de Jetro, el versículo 9, no tiene precio. Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de Jehová. Y Jetro dijo, versículo 10, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Pareciera que él no era cristiano y ahora se convierte. Dice, ahora conozco, las palabras de Job, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Esta es una frase de difícil traducción. Algunas versiones la traducen, mira, en lo que ellos se pusieron más necios, Dios los resistió. En algunas versiones esta frase, en lo que se ensoberbecieron, Dios los resistió, prevaleció contra ellos, quiere decir que Dios los soportó. Y cuando el pueblo se ensoberbecía cada vez más, Dios mostraba más su misericordia. Números 11 vemos una reacción de Dios cuando no le gustó la queja del pueblo. Recuerden que el pueblo, desde el capítulo 16 y 17, el pueblo empezó a quejarse de una manera cada vez más intensa. El pueblo de Israel, y ya vamos a ver a lo largo del libro que el pueblo de Israel, su costumbre era quejarse. Y notamos al hombre orquesta en medio de esto. Un pueblo que se quejaba contra Dios. Escucha bien. Un pueblo que se quejaba contra Dios de una manera pero tan mal agradecida. ¿Cómo ustedes piensan que iban a vivir entre ellos? ¿Se la iban a llevar bien entre ellos? ¿No tenían problemas entre clanes, tribus, familias? Ellos se la llevaban muy bien entre ellos, ¿verdad? Era la gente más problemática que había en el mundo conocido. Y Dios escogió a ese pueblo. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Lo cierto es que Moisés, como era el hombre orquesta, ya vamos a notar que él era el encargado de solucionar los problemas entre el pueblo. Entre fulano y fulano, entre sutano y mengano. Moisés estaba en el medio, él era el juez. ¿Ok? Entonces, sigue la narración. Este es un pasaje completamente narrativo, estamos solamente en la introducción. Sigue a partir del 13 con la reacción de Moisés y Jetro agradeciendo a Dios, y Jetro entendiendo el rol de Moisés en medio del pueblo. Y comieron juntos, celebraron juntos. Todos los ancianos de Israel, Aarón, Moisés y Jetro comieron juntos esa noche. Mataron un becerro, qué sé yo que mataron, pero hicieron una fiesta grandísima y comieron juntos. Ahora noten por favor lo que empieza a pasar desde el aconteció del versículo 13. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Tiempo. ¿A cuántos de ustedes su suegro lo ha visitado en la oficina? Ninguno. ¿Ustedes no son capaces de invitar a su suegro a la oficina? ¿A la suegra? ¿Tampoco? ¿Por qué? Porque el suegro no entiende nada del trabajo de uno, ¿verdad? Y seguramente cuando el suegro llega a la casa, oye, el suegro es tan buena gente que él se siente tan cómodo y él no critica nada en la casa. Se siente a gusto, le damos una poltrona, le damos una cama, pero él está ahí tranquilo. Y la suegra también está tranquila. Pero cuando se llega a la oficina, otro gallo canta. Hay que empezar a explicar por qué uno hace esto, por qué uno llega a esa hora, por qué uno sale a esa hora, por qué uno abandona la casa, por qué uno tiene tanto tiempo en la oficina, por qué uno no come en la casa sino que come en la oficina. ¿Quién es esa muchacha que es la secretaria? ¿Quién es ese jefe y por qué te maltrata?
todos los suegros y todas las personas que tú invites a tu oficina te van a hacer la misma pregunta. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué esa cosa da vuelta? ¿Y por qué esta cosa está sucia aquí? Jetro visitó a Moisés en la oficina. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces tú con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana de la tarde? Imagínense las colas. Nosotros somos expertos en colas. Nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué te sientas tú solo? Por favor, noten y subrayen esa palabra tú solo. Esa palabra tú solo nos refleja que de verdad estamos en presencia del hombre orqué. Estamos en presencia del hombre orqué. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió muy parcamente: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Wow. Este era el estilo de liderazgo que estamos acostumbrados. Este era el llamamiento de Dios en Horeb. Este era el único autorizado para hablar con Dios cara a cara, y es lo que ustedes van a encontrar en los capítulos 30 y 33. Jehová hablaba cara a cara con Dios. Y dice, como dice, perdón, como quien habla con su compañero. ¿Qué dije yo? Jehová hablaba con Dios. Ok, Jehová hablaba cara a cara con Moisés, como quien habla con su compañero. Lo cierto es que el suegro nota un problema. Tú solo, tú eres el hombre orqué. No es posible que tú estés aquí solo haciendo esto. Tú te estás matando. Tú estás trabajando 15 horas al día. ¿Quién de ustedes trabaja 12 o más horas al día? No, ¿quién de ustedes trabaja más de 12 horas al día? No, estoy hablando de la casa, estoy hablando de la oficina, del trabajo, de su responsabilidad. Moisés no estaba en la casa, estaba en la tienda, estaba en la oficina. 12 horas al día, ¿ok? Dice desde la mañana hasta la tarde. Pero la gente acudía a él para consultar a Dios. Es decir, Moisés no era cualquier asesor, no era cualquier consultor de bienes raíces, no era cualquier juez, no era cualquier persona, cualquier consejero, no era un mentor normal, no era un buen tipo al que uno podía pedirle un consejo. No, Moisés era un 0800 Dios. ¿Me estoy dando a entender? Era la persona autorizada por quien tú le ibas a preguntar: ¿qué tú opinas que Dios dice eso? Ya va, un momentito. Mira, Dios te mandó a decir esto y esto y esto. La gente venía a consultar a Dios, y ellos creían que de verdad Dios hablaba a través de Moisés, porque habían visto los milagros, porque habían visto el cruce del mar, porque habían visto las plagas, porque habían visto un montón de cosas. La gente venía a consultar a Dios. Y es más, sigue diciendo el versículo 16: cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Por favor, noten que los mandamientos van a venir dentro de 2 semanas. Es decir, 2 semanas para nosotros, para ellos fue mes y pico más adelante. Pero los mandamientos están en Éxodo 20, están 2 capítulos después. Pero antes de los mandamientos, quien gobernaba, quien lideraba era Moisés. Él ponía las ordenanzas, él decía lo que tenía que hacer. Era el tribunal supremo. Nadie podía apelar sus decisiones porque todos pensaban que Dios hablaba a través de Moisés. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Es un trabajo fácil o un trabajo difícil? ¿Qué tal si uno se equivoca en un consejo? En Deuteronomio vemos que el profeta que hablare de parte de Dios y no se cumpla la profecía, hay que apedrearlo, porque no habló Jehová por boca del profeta. Es muy delicado decir Dios me dijo,
Cuando ustedes vean personas que digan Dios me dijo, es porque no estudian tanto su palabra para decir Dios dice a través de su palabra tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hay algunos que han cambiado la Biblia dice o Dios dice por el Dios me dijo. ¿Y quién puede rebatir un argumento que diga Dios me dijo? ¿Cómo hace uno para decirle no, ese no fue Dios que te dijo eso? Cada vez que un Dios me dijo vaya acompañado de una contradicción con la palabra de Dios, usted dígale sin pena alguna, yo pienso que ese no fue Dios que te dijo, porque a mí Dios me dijo en su palabra otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, consultar a Dios, gracias a Él, ahorita es libre. Cuando Jesús murió en la cruz, abrió el velo del templo, lo partió en la mitad para que ahora no solo el sumo sacerdote tenga acceso, sino lo que Lutero llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes, tengamos acceso al lugar santísimo y podamos orar sin ningún estorbo, sin ninguna intervención humana, sabiendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tenemos acceso libre al Padre, no necesitamos otra persona que nos llame al 0800 Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la oración, que es el 0800 Dios. Podemos hablar libremente con Dios y usted tiene el privilegio de poder hacerlo. Si usted no ora, no habla con Dios, no lee su palabra, ¿quién se pierde la bendición? Dios te extraña, Dios quisiera hablar contigo, Dios pone de su parte, Él tomó la iniciativa, pero ¿quién se pierde el privilegio? Tú y yo, que no oramos y no leemos su palabra, ¿sí o no? Entonces, esto que está pasando aquí es precisamente lo que Moisés estaba acostumbrado. El hombre orquesta hacía todo. Él llamaba a las ranas, él mataba a los piojos, él invocaba la sangre en el Nilo, él abría el río, él movía la columna, él ponía el fuego, él hacía todo. El hombre orquesta hacía todo. Y aquí viene el centro, el núcleo del pasaje. El consejo de Jetro. El consejo de Jetro es esto que acabamos de leer. Está a partir del versículo 17 hasta el versículo 22. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme. Éxodo 18, versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Hasta ahí está el consejo. ¿Qué le parece a usted este consejo? Un consejo bueno, ¿verdad? Un consejo excelente. Quiero decirles a los abogados que están aquí entre nosotros, la teoría de Rousseau, entre ellas el contrato social de 1765, fue lo que dio origen a los estados, países, estados y municipios modernos. Por eso tenemos la división entre países, una persona gobernando todo el país. Eso es, ya vamos a hablar del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso están los estados, la repartición y la representatividad del poder en los estados, donde una persona es puesta sobre ciertas porciones, en aquel momento lo llamaron provincias, una sola sobre todos, varios debajo de este sobre otros varios, y después los municipios sobre menos personas cada vez. Ese es el poder, el principio de la representatividad del poder. Ahora, esto que le dice, bueno, pero busca gente, no cualquier gente, noten por favor las características, que sean varones, primero, que sean varones, ¿ok? Muchachas que están aquí me están escuchando, damas, con todo el amor que ustedes saben que este servidor les tiene, y con toda la broma que yo siempre les he hecho, las mujeres no fueron hechas para gobernar. A pesar de que el mundo moderno esté peleando por la liberación femenina,
Y ojalá que ninguna diga amén ni gloria a Dios. El mundo está peleando por la liberación femenina. Lo que de verdad persigue el movimiento de la liberación femenina no es la igualdad con los hombres, es la superioridad de la mujer. Por eso los eslogans de... ¿No saben el eslogan de la mujer? Mujeres al poder. Mujeres al poder. De hecho, nuestro país es un vivo ejemplo de la superioridad femenina. Esta semana pasada tuvimos el ascenso de la primera almiranta al Ministerio de la Defensa. Interesante. Interesante. Lo cierto es que la teoría de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, hablan del contrato social. El contrato social es precisamente los convenios que se hacen en los pueblos que dan origen a las constituciones. Las constituciones son nuestro convenio social, y ahí tiene que haber igualdad para todos, porque deberíamos todos ser iguales ante la ley. Y Rousseau lo que decía era precisamente que debe haber representatividad, debe haber igualdad, debe haber justicia, debe haber otro montón de principios que Rousseau estableció en el contrato social en 1765. Yo no soy muy partidario de Rousseau. Sin embargo, quise notar esto porque el consejo de Jethro le sirvió a Jean-Jacques Rousseau como materia prima para escribir el contrato social en 1765. Hay otro señor que se llama el barón de Montesquieu. Montesquieu fue el que escribió las primeras tesis doctorales con respecto a la separación y autonomía de poderes. Cuando Moisés estaba buscando gente para instituir una institución, una organización judicial, en ese momento era un poder judicial, por supuesto, incipiente, pero Montesquieu le dio forma a lo que fue la separación y autonomía del poder judicial, legislativo y ejecutivo. Pero también usó el consejo de Jethro como materia prima para escribir la tesis doctoral de la separación de poderes. Todo esto, estos dos franceses en medio de la Revolución Francesa descubrieron grandes virtudes en el consejo de Jethro en Éxodo 18. ¿Será que nunca nadie se había dado cuenta antes de 1765 que de verdad no se debe ser un hombre orquesta? Acompáñame por favor a Proverbios. Proverbios, si usted quiere ser un sabio en su vida, lea Proverbios. Gracias a Dios, la sabiduría que Dios le dio a Salomón no se perdió, sino que Dios mismo le instruyó a Salomón: escribe todo eso, chico, escribe todo eso. Y la sabiduría que Dios le dio a Moisés no se perdió, sino que mucha de esa sabiduría está escrita, especialmente en el Proverbios 11:14. Por favor, vayan conmigo al 11:14 y después vamos al 15:22. 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Una versión más dinámica dice: en la variedad de consejos hay fuerte confianza. El 15:22 es parecido. 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Pregunta entre paréntesis para todos: ¿quiénes son tus consejeros? ¿Tienes consejeros? Cada vez que te toca tomar una decisión difícil, trascendental, clave, una decisión crítica en tu vida, ¿la tomas por tu cuenta propia, sin pedirle consejo a nadie, o en algún momento consultas con alguien? Miren, a nosotros los caballeros, los que estamos aquí, hombres casados, por algo Dios nos dio la mujer como una ayuda idónea. No tomen decisiones a espaldas de ella, ¿ok?
Pero cuando el problema es matrimonial, no le vas a pedir opinión a la que está peleando contigo o al que está peleando contigo. ¿Quiénes son los mejores consejeros del matrimonio? ¿Tu mamá y tu papá? Tu suegro y tu suegra. Porque ¿saben qué? Ellos dos la quieren más a ella que a ti. Y ellos dos nunca van a intentar nada contra ella. Tu suegro y tu suegra son tus mejores consejeros en tu matrimonio. Inténtalo. Inténtalo. Vas a ganar más de lo que vas a perder. Igual para las mujeres. Tu suegra y tu suegro son tus mejores consejeros. Inténtalo. Vas a ganar más de lo que vas a perder. Muchachos y muchachas que están aquí, que tienen novia, que están por casarse, o esos que están orando para que el Señor provea. Vean por favor cómo esta muchacha o este muchacho trata a su mamá y a su papá. ¿Cómo trata ella a su papá y a su mamá? Muchachos, esa muchacha le dice mentiras a su papá para escaparse contigo a algún lugar. Huye de ahí, huye, marca la milla. Huye de ahí, deja a esa muchacha, esa no te conviene. Si le dice mentiras al que ahorita es su autoridad, mañana te va a decir mentiras. Pero muchachas que me están escuchando, que están orando para que el Señor provea, porque ya tienen tinta en el tintero. ¿Cómo trata ese muchacho a su mamá? La trata con respeto, o le dice, o le sacude las manos, le bate las manos, la desobedece, se esconde de ella para hacer cosas, dice que sí, pero por acá dice no. Chica, que me están escuchando, huye de ahí, ese muchacho no te conviene. Porque si le dice mentiras a la mujer que más debería querer, muchas más mentiras le va a decir a la segunda mujer que más debería querer. Huye de ahí, eso no te conviene. ¿Ok? Por eso es tan importante la multitud de consejeros. La multitud de consejeros. ¿Cuántos consejeros tienes tú? ¿A quién consultas cuando tienes que tomar decisiones trascendentales? ¿Qué tal tus pastores? ¿Tus pastores no son dignos de tu confianza? Porque no le preguntas, mi hermano, estoy pensando hacer esto, aquello y lo otro. ¿Qué opinión, qué sabiduría, qué consejo me pudiera dar usted? Yo estoy seguro que, por supuesto, no todos los pastores sirven para todos, porque nosotros tampoco somos el hombre orquesta. Y nosotros, créanos, luchamos contra esa orquesta que siempre se nos vienen a pegar nuevos instrumentos. Pero pregúntenle, no tiene que ser a todos los pastores. Usted puede tener confianza con alguno de ellos y decirle, oye hermano, estoy pensando comprar una casa así, así, así. Estoy pensando pedir un crédito aquí, un crédito allá, un crédito allá, un crédito aquí, un crédito así. Y total, con 20 créditos que pida, yo pago la casa de contado. Hermano, cualquiera te va a dar un consejo. Tú te estás matando. Hay algunos hombres que dicen, bueno, yo para suplir la casa yo tengo que tener 3 y 4 trabajos, salgo a las 3 de la mañana, mato tigre hasta las 7, entro a trabajo hasta las 12, después me voy a la otra oficina y después mientras estoy en la otra oficina vendo abón y mientras voy hasta las 7 de la noche salgo para después ir a matar un tigre en la noche. Bueno, tú te estás matando, desfallecerás del todo tú. No estás bien lo que estás. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son las personas a las que tú les rindes cuenta? O tú vives tu vida como te da la gana. Tú eres un hombre orquesta. Tú tienes una iglesia nada más para congregarte los sábados y los domingos. Y algunas veces los jueves. Y algunas veces al culto de oración los sábados. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos a la orden de todos aquellos que necesitan consejo? Ojo, no solamente los pastores son buenos para dar consejo. Quitémonos esa idea de la cabeza de una vez, porque nos vamos a convertir en Moiséses. No solamente los pastores somos buenos para dar consejos. Los pastores somos buenos para dar consejos porque Dios nos ha permitido leer su palabra y cada vez que nosotros abrimos la boca para darte un consejo va filtrado por la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si hacemos la suma de todos nuestros consejos y cada vez que una persona necesite un consejo pueda consultar a cualquiera aquí? Puede consultar a cualquiera y es muy probable que esa persona no tenga el mejor consejo, pero estamos hablando de la multitud de consejos. En la multitud de consejos hay fuerte confianza. Si tú ves que tú consultaste 10 personas y 9 te dijeron lo mismo que tú crees que Dios te está mandando a decir,
Es muy probable que uno de esas personas te diga, no, eso no te conviene. Pero 9 sí te digan, oye hermano, échale pichón, hermano, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, lo otro. Pero una de esas se equivocó. Un consejo totalmente contrario a estos otros 9. En la multitud de consejos hay fuerte confianza. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Qué papel ocupan tus pastores en la vida, en tus decisiones? ¿Qué hay cuando en el matrimonio haya problemas? ¿Sabe? No hay daño más grande en una iglesia y en el reino del Señor que un pastor chismoso. Un pastor chismoso que ni los hijos le cuentan las cosas, porque en lo que los hijos le cuentan una cosa, el jueves viene el papá y lo dice, ¿saben que una vez la hija mía estaba haciendo esto? ¿Quién va a tener confianza en un pastor chismoso? Pero ustedes saben que ustedes tienen pastores que no son chismosos. Y nosotros los pastores también necesitamos pastores, ¿saben? También necesitamos jetros que nos agarren. Siéntese aquí, siéntese ahí. Tú te estás matando, estás trabajando 18 horas al día. ¿Y dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu cuidado a ti mismo? Muchos han hablado, por ejemplo, de la irresponsabilidad de las vacaciones pastorales. ¿Ustedes han oído eso? ¿Cómo es eso que el pastor agarra vacaciones? ¿Acaso que el diablo da vacaciones? Y me lo han dicho varias veces. Pero escúchenme bien, las vacaciones pastorales son una realidad por causa del hombre, no por causa de las contrataciones colectivas. Son una realidad precisamente porque un hombre se cansa, un hombre necesita refrigerio, un hombre necesita descanso para poder hacer su trabajo bien. Cada uno de nosotros disfruta en su oficina 11 meses de trabajo y un mes de vacaciones totalmente pago para que él haga cualquier cosa menos su trabajo. Pero para nadie es un secreto que en las vacaciones uno no descansa. Pero no hay nada más refrescante que el descanso mental. El deshacerte de tus responsabilidades por un tiempo y recargar las pilas para refrescar tus ideas y tener las fuerzas renovadas. Los líderes también necesitan de vez en cuando un año sabático, apartarse de sus responsabilidades de liderazgo por un tiempo. Es necesario refrescar el cuerpo y refrescar la mente. Algunos están en contra de esto, pero nosotros mismos tenemos que proteger a nuestros líderes que tienen que descansar la mente, tienen que descansar el cuerpo. Y no solamente eso, tenemos que proteger a la iglesia contra la idea del hombre orquesta. Porque algunos de nosotros, algunos pastores, algunos líderes, no estoy hablando de esta iglesia, sino en la iglesia en general, en el reino de Dios, muchos piensan que la iglesia depende de Él. Y tenemos que luchar contra la idea de que el reino de Dios, que el pueblo de Dios descansa sobre los lomos de una sola persona. Le estamos matando. La iglesia no descansa sobre los lomos de una persona. ¿Saben por qué? Porque es el diseño de Dios para el liderazgo. Siempre que sea plural. Siempre que sea 2 o más. Porque si se muere uno, se va a caer la iglesia. No puede ser. Si se va uno, se escapó, cayó en pecado, lo que sea, Dios nos libre, se va a caer la iglesia. No. Siempre es bueno que sean 2, 3, 4, ojalá sean 10, 15, 20 ancianos que tengan esta característica que Jetro le dice a Moisés: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por millares, por centenas, por 50 y sobre 10. Y es precisamente ahí que nacen las teorías de Rousseau y de Montesquieu diciendo la repartición y la representatividad del poder. Lo que no podemos es imitar el modelo vaticano. El modelo vaticano es completamente piramidal. El Papa encima, sacerdotes, la curia romana, después vienen arzobispos, después vienen el Papa, el colegio de cardenales, después los arzobispos, después los obispos, después los sacerdotes, después los curas y de último los monaguillos. Ese modelo no queremos imitarlo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no es el Papa, nuestra cabeza es Cristo. Y notamos que siempre el modelo de liderazgo establecido por Dios fue plural.
Acompáñame por favor en Hechos 13. En Hechos vemos el desarrollo de la iglesia en sus inicios en el siglo I. Hechos 13, notamos que había la necesidad de ir a los gentiles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y entre ellos estaban Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Dios podía haber dicho: no, solamente Saulo. Pero no, Bernabé fue quien trajo a Saulo. Después vemos una separación y otra cosa, otro gallo cantó, pero siempre el modelo de liderazgo fue plural. Por favor, 5 capítulos antes, Hechos 6. Hechos 6. En esta escena vemos algo parecido al consejo de Jetro, y era precisamente para solucionar una situación que se empezaron a nombrar servidores, y eso es lo que significa la palabra diáconos en griego, servidores. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la ropa. Y el resultado: crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siempre, escúcheme bien por favor, y que esto no quede en duda, siempre el modelo de Dios para el liderazgo fue plural. ¿Ustedes notan la pluralidad de liderazgo en esta iglesia? ¿Es un distingo bueno o malo para que la iglesia del Señor avance hasta que Cristo venga, que tenga varios líderes, varios hombres que dirijan la iglesia? Diáconos, servidores, pastores, ancianos, obispos. Tenemos incluso una acepción de la diaconía, es el liderazgo de célula. El liderazgo de célula es precisamente esto que pudiera ser lo que Jetro le dice a Moisés: ponlos sobre 10, ponlos sobre millares, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esa representación de 10, qué bueno sería que nosotros la tomáramos por el liderazgo celular. Precisamente gente que se encargue de pastorear a 10. No solamente a 50, no solamente a 100, no solamente a 1000, sino que 10. Tu responsabilidad son 10. Antes de irse aquí, usted salude a 10. Pero cuando ustedes le pregunten: ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu pastor? ¿Quiénes son aquellas personas en las que tú confías para ponerle en sus manos decisiones tan importantes? Ojo, no estoy diciendo que ellos son los que van a tomar la decisión. No. La decisión siempre va a ser tuya. Por favor, noten lo que dice el versículo siguiente, el versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su hogar. La decisión siempre va a ser tuya, pero tú por favor consulta a Dios en oración, y por favor consúltale a otras personas qué es lo que estás pensando hacer. Confía en que Dios habla a través de su pueblo. Confía. No seas un hombre orquesta, no seas un enmascarado solitario, no quieras hacerlo todo a la vez. Jetro, en pocas palabras, lo que le estaba enseñando a 4 principios en su consejo. Primero,
El principio de la prioridad, o el principio de la, algunos lo han, no sé cómo conjugar este verbo, si es priorizar o prioritizar. Es decir, darle prioridad a las cosas. El primer ministerio de un líder, su familia. Su familia. De hecho, 1 Timoteo 3:5, cuando establece los requisitos para ser obispo, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea así, marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia del Señor? El primer ministerio de una persona es su casa. Si usted ve que su casa, quiero decir, si su familia está en completo desorden, los hijos están en desobediencia, aquel fuma droga, este es una marihuanera, aquel bebe, Dios los libre, ¿cómo usted le va a pedir consejo a una persona así? No es digno de aconsejar a una persona que no gobierne bien su casa. Si nosotros los pastores tenemos una familia que no está caminando en los pasos del Señor, nosotros no tenemos moral para aconsejar ni para gobernar la iglesia del Señor. Lo dice 1 Timoteo 3. ¿Ok? Por favor, cuidemos a las familias pastorales. Cuidemos la familia de Ageo, la familia de Jesús, mi familia, la familia de Lisandro y la familia de todos aquellos que están en proceso de entrenamiento. Por favor, cuidémoslos. Cuidémoslos con amor, no cuidémoslos con la escopeta así esperando que se equivoquen para decir ¡pum! Este ya no puede ser pastor, uno menos. No lo cuidemos así, eso no es amor, ¿ok? Cuidémoslo de manera que digamos con amor: oye hermano, me parece que debes estar más pendiente de tu hijo, de tu hija, por esto. O a ellas, a esas niñas, a esos niños, mira, no. Hay que tener cuidado cómo le hablamos a un adolescente. Una vez a Benjamín le dijeron, ¿y eso que es hijo del pastor? Oye, con ese tonito así no deberíamos cuidar a los hijos de los pastores. Ojo, no estamos hablando que esos son niños perfectos. Hay que darles oportunidad para que ellos sean niños que se desarrollen en el ambiente de una iglesia local, pero no seamos tan exigentes como para que ellos sean perfectos. Démosle oportunidad para que ellos también crezcan en el beneficio de estar en una familia, pero no les demandemos la conducta de un adulto. ¿Me estoy dando a entender? Me fui para otro lado. La prioridad que Jetro le está enseñando a Moisés: Moisés, yo te estoy trayendo a tu mujer y tus hijos, pero ahora son tu responsabilidad, tienes que cuidarlo bien, y no es posible que tú lo vayas a cuidar pasando 12 horas aquí en la oficina. Esos niños, sobre todo Eliezer, sobre todo Gerson, niños necesitan jugar contigo, saber que dependen de un papá, tener una figura masculina en la casa, saber cómo se tienen que defender, cómo tratan a su mamá. La mejor crianza que puede darle un papá a sus hijos, la mejor enseñanza que puede darle un papá a sus hijos varones es el amor a su mamá. Por eso, papá es necesario que esté en la casa. Hombres que están aquí, no se aburran en su casa. No malgasten el tiempo en la casa. Aprovechen el tiempo mientras que esos muchachos están en la casa, porque va a llegar el día que ellos no van a querer estar en la casa. Tal como tú te fuiste y te buscaste una mujercita, ellos también se van a buscar una. Igual las hembritas, aprovechemos el tiempo con ellas, porque ellas crecen rápido. Ellas crecen rápido, yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Cómo no quisiera uno conocer de antemano quién va a ser el yerno de uno? ¿Ah? Y yo ando ya viendo. No se crean. Yo ando anotando currículum, porque así como empezamos diciendo, ¿quién no quisiera tener un suegro así? En el final del capítulo vamos a reconocer quién no quisiera tener un yerno así. ¿Ok? Igual, nosotros tenemos, por favor, la prioridad número 1 de nuestras vidas es Dios. La segunda es nuestra familia. Nunca por nada del mundo descuiden a su familia. Nunca. ¿Ok? Nunca, no lo hagan. Si es necesario, escúcheme bien, y esto les va a costar tragar grueso a algunos. Si es necesario renunciar a su trabajo por amar, cuidar y liderar bien a su familia, hágalo.
Dios lo respalda. ¿Ok? Prioridad número 1, Dios en tu corazón. Prioridad número 2, tu familia. ¿Tu familia? Vale la pena. Número 2, el principio que Jetro le está queriendo enseñar a Moisés es el principio de la delegación. El hombre orquesta no quiere delegar. No quiere delegar. Él quiere hacer todo. Él tendrá sus razones. No nos vamos a enfrascar en las razones ahorita. Lo que Jetro le está diciendo a Moisés, delega. Delega, mira, este puede hacer esto, este puede hacer aquello. Tú, no es que no vas a hacer nada de ahora en adelante. No es que ahora tú te vas a comprar un chinchorro y te vas a colgar entre las palmeras de Madián y te vas a echar fresco ahí. No. Lo más importante es que el líder haga solo lo que el líder puede hacer. Lo demás puede delegar. Esto es una de las matrices que estableció Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es la diferencia entre lo importante, lo urgente, lo necesario y lo que hay que hacer. Entonces, esa es una matriz que usted tiene que, él lo ha recomendado hacer con post-its, que usted anote en cada cuadrante de lo urgente, lo necesario, lo que hay que hacer y lo delegable, lo que se puede delegar. ¿Okay? Todas esas cosas uno puede agarrar esas herramientas para decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo delegar? ¿Puedo delegar la crianza de mis hijos? Pero tengo que equiparar cuánto dinero está entrando a la casa. Bueno, necesitamos trabajar papá y mamá. Pero vas a delegar la crianza de tus hijos, eso es prioridad. Decía un gran filósofo, estás fallando en lo básico. Estás fallando en lo básico, no podemos descuidar las prioridades. Moisés estaba descuidando su familia, claro, la tenía allá en Madián con Jetro, con el suegro. Pero Jetro le dijo, un momentico, aquí está su prioridad, cuídela, esa es mi muchachita. No puedes descuidar tu prioridad. Puedes delegar lo demás. Hombres que me escuchan aquí, son trabajólicos algunos. ¿No luchan ustedes con el sentimiento de la indispensabilidad alguna vez? Que piensan que el mundo va a dejar de girar si tú dejas de respirar. Que piensan que las nubes se detienen si tú no contestas esa llamada. Que la empresa va a caer, ¡pum!, si tú no estás ahí en tu oficina. Vayan y visiten el cementerio y se van a dar cuenta de gente que pensaba ser indispensable. Nadie es indispensable. En tu trabajo, cualquiera mañana ponen y es probable que lo haga mejor que tú. Pero nadie va a poder disfrutar de que lo llamen papá como tú. O esposo. Es probable que los divorciados se busquen otra persona que llamen otra vez esposo, pero papá no es todo el mundo, mamá no es todo el mundo. Prioridad es prioridad. La delegación es necesaria. Deleguen. Así como Moisés que podía delegar, bueno, así precisamente es que nosotros tenemos que delegar las cosas que no necesariamente debemos hacer. Noten por favor el principio, comparen a Éxodo 18 con Hechos 6 y se van a dar cuenta que los apóstoles estaban viendo que las viudas eran desatendidas, pero ¿tenían los apóstoles que atender a las viudas de los griegos? No, porque ellos, su trabajo era atender a la palabra y a la oración, persistir en la palabra y la oración. Entonces nombraron a 7 hombres y ese era el trabajo de ellos. La delegación es muy importante en el pueblo de Dios. También la representatividad. No es justo que por causa de la delegación dejemos de oír gente. Es necesario que todo el mundo sea escuchado. Es necesario que nadie tenga una queja sin atender. Por eso es necesaria la representatividad. Las ramas de la autoridad es necesario comunicarlas bien. Dense cuenta que Jetro le decía, tú vas a presentar, mantente tú delante de Dios y ellos, los que tú delegues, van a recibir. Y dice esta palabra que es clave: todo asunto pequeño
Todo asunto pequeño. Mire que mi casa le está cayendo las ramas de mango y le está ensuciando las hojas. Vamos a perder 4 horas de juicio en un asunto pequeño. Y tú dirás, bueno, es un asunto grande porque esa señora está bravísima. Pero no tenemos que hacerlo todos nosotros. Delega. Pero es importante que todo el mundo sea escuchado. Igual en la iglesia, todo el mundo sea escuchado. Ojo, no queremos quejas. Queremos insatisfacciones pegadas de soluciones. Si te opone, ¿qué propone? Mira, hermano, a mí no me gusta este papelito aquí. Muy bien, ¿dónde lo ponemos? No sé, donde usted quiera. Pero si tú no te das una solución, ¿para qué te quejas? Si te opones, ¿qué propone? Eso es lo que queremos escuchar. Sea parte de usted de la solución, no parte del problema. También el principio de la autonomía. Y este es un principio que personalmente yo lo tengo en la primera gaveta de mi escritorio para estudiarlo más. Esto va a ser parte de mi tesis cuando me toque trabajar, la autonomía. Esto es algo que hay que trabajarlo con cuidado. La autonomía no es el principio de la independencia, no es el principio de la dependencia. Estamos hablando de la interdependencia. La autonomía es precisamente la confianza que se le da a personas que usted ha entrenado, que usted ha pasado tiempo confiándoles leyes, enseñanzas, decretos, y que tú lo has entrenado tan bien que ahora él o ella tienen oportunidad para poner en práctica lo que tú le enseñaste. Pero por favor, confía en que él lo va a hacer bien, aunque se equivoque algunas veces. Ustedes, todos nosotros hemos visto niños empezando a caminar. Y cuando los niños están empezando a caminar, tongonean, y se van de lado, ¿verdad? Y muchas veces, ¡pum!, se dan durísimo. ¿Qué es lo que uno hace? Agarra una correa y le marca la pierna diciendo, viste, yo sabía que tú nunca ibas a caminar. Siéntese ahí en el coche. Y 19 años el muchacho todavía en el coche. No puede ser. Cada uno de nosotros, mire, Santiago dice, ustedes debiendo ser ya maestros, es necesario que todavía le demos leche espiritual. Hay personas que tienen 15, 20 años en el evangelio y todavía hay que decirle, tienes que orar, tienes que bautizar, tienes que ir a la iglesia. Debiendo ser ya maestros, es necesario que todavía le demos leche espiritual. Hermanos, confiemos en que los que entrenamos lo están haciendo bien, lo van a hacer bien. Confiemos. Moisés tenía que confiar en ellos. Moisés tenía que confiar en lo que él estaba entrenando. Mire cuánta decepción pudo haber tenido Moisés por no entrar en la tierra prometida. Me estoy adelantando un poquito. Deuteronomio, al final de Deuteronomio, cuánta decepción, cuántas lágrimas, cuánta frustración no pudo haber tenido Moisés por no entrar en la tierra prometida. Sin embargo, lo que le alegraba el corazón es que Josué lo estaba haciendo. Josué, ese muchachito que salió de Egipto recogiendo polvo y ayudando a llevar los cascos y limpiando quién sabe cuánta mugre del pueblo. Ese muchachito chiquitico fue creciendo hasta que llegó a ser el capitán del ejército y el sucesor de Moisés. Confía, él lo va a hacer bien, él va a caminar. La pregunta para todos nosotros es, ¿a quién estás entrenando tú? ¿Dónde está tu Josué? ¿Quién es tu Timoteo? Cuando tú te mueras, ¿quién va a quedar por ti? ¿Con quién vas a celebrar tú las victorias de quién? ¿Me estoy dando a entender? Oremos por los que vienen detrás de nosotros. Entrenemos gente que siga con el testigo la carrera que tenemos por delante y que nunca en la vida la iglesia dependa del hombre orquesta, de mí, de ninguno en singular. El Señor tiene grandes cosas con todo su pueblo. Por último, el consejo de Jetro no quedó en el aire. Noten por
favor las palabras del versículo 24. Oyó Moisés la voz de su suegro. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Qué pasaje, qué narración tan bonita, ¿verdad? Este es un ejemplo de saber con quién podemos contar. Es un ejemplo de saber de que nosotros tenemos que reconocer quién sabe más que nosotros. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre hay alguien en el que podemos pedirle consejo. O tú crees que te la sabes toda. O tú crees que tú eres el hombre orquesta o la mujer orquesta. Cuidado. ¿Quién es tu Jetro? ¿Qué Jetro tienes tú en tu vida? ¿Qué Josué tienes tú en tu vida? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son esas personas que pueden sentarte, obligarte a rendir cuentas y a rectificar tu camino? ¿Quiénes son esas personas que aún en tu matrimonio, en tu trabajo, puedes confiarle algunas decisiones? ¿Será posible que tú te detengas en algún momento y te sientes a rectificar, a ver si hay algo en tu vida que puedes hacerlo mejor? Mira, hermanos, no sabemos, de verdad hay opiniones encontradas, no sabemos si el consejo de Jetro le agradó a Dios. No sabemos. Es más, en Números 11 vemos un evento totalmente contrario a que Dios no le gustó la repartición del poder. No sabemos, de verdad. No hay evidencia de que a Dios le gustó o de que a Dios no le gustó. Lo que sí sabemos es que Moisés obedeció. Y el consejo que Jetro dio a su yerno es precisamente para proteger su familia, para decir, tienes que priorizar, tienes que dedicarte a las cosas que solo tú puedes hacer, las que pueden hacer otras personas, déjala que ellos lo hagan. Supervisa, pero no lo hagas tú. No necesariamente tienes que hacerlo tú. También es importante que todo el mundo sea atendido y también déjalos que ellos pongan en práctica lo que tú les estás enseñando. Déjalos que se defiendan, ayúdalos, pero por favor, que ellos siempre cuenten contigo. Que ellos siempre cuenten contigo. Es decir, hermano, con todo amor y con todo cariño, ¿con quién cuentas tú? ¿Con quién cuentas tú? En caso de una necesidad muy, pero muy grave, tu vida está corriendo peligro, o la de alguno de los tuyos, tu matrimonio está en riesgo, tu trabajo está en riesgo, las entradas de tu casa están en crisis y la situación está verdaderamente mala. ¿Con quién cuentas tú? Permítanme decirle a todos algo con mucho respeto y con mucho cariño. Primero, ustedes cuentan con sus pastores. Ustedes cuentan con sus pastores. Nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Nuestro trabajo es servirles a ustedes. Nuestro trabajo es cuidarlos a ustedes. Vendarles la patica, echarle aceite en las pestañas, esquilarlas, darles un barazo, ayudarlas, cargarlas, servirle a la iglesia. Nuestro trabajo es servirles a ustedes. Hebreos 13:17 dice, por favor, obedezcan a sus pastores, háganle el trabajo más fácil, porque ellos dan cuenta a Dios, ellos dan cuenta de ustedes a Dios. Háganle el trabajo más fácil, imiten su fe en el cielo. Segundo, ustedes cuenten con sus pastores. Segundo, cuenten con su iglesia. Mire, hermano, Dios me ha dado el privilegio de conocer muchísima gente. Ustedes van a los amigos míos del Facebook y hay más de 3,000 personas y yo no cuento ni con la mitad. Pero yo cuento con ustedes. Cuenten con su iglesia. Porque, vean, hemos logrado, y no cantamos victoria, hemos logrado que de verdad la iglesia sea una familia de familias. Que aquí el que venga se sienta en familia.
Sienta que de verdad aquí hay un abrazo sincero, como dice la canción, una dulce sonrisa. Esta no es una iglesia nada más de domingos. Esta no es una iglesia religiosa donde usted puede encontrar una buena predicación cuando usted quiera venir algún domingo de esos. Esto de verdad es una familia. Cuente con su iglesia, pero por favor, que su iglesia también cuente con usted. ¿Me estoy dando a entender? Por eso nosotros tenemos varios ambientes. Tenemos el Instituto Bíblico que entrena gente. El Instituto Bíblico, ¿sabe cuál es el eslogan? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero también tenemos las células. Tenemos células porque ahí está el semillero de los líderes. Y nosotros le andamos viendo. ¿Quién no quisiera tener un suegro así? ¿Quién no quisiera tener un yerno así? Pero también andamos viendo, oye, este tipo está creciendo, hermano, este tipo está pastoreando gente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Coartarle el crecimiento del liderazgo? No, más bien reconocerlo. El liderazgo no es una cosa que uno nace con eso, es una cosa que Dios bendice. La santidad de personas que se dedican a Él y Dios hace a través de Él. Pero el liderazgo bíblico no es un carnet. El liderazgo bíblico no es una jerarquía. El liderazgo bíblico no es una corbata. El liderazgo bíblico es un trapo y un balde con agua para lavar los pies de aquellos que están en necesidad. El liderazgo bíblico es precisamente saber que el ejemplo de nosotros es Cristo, no los ministros de corbata. El liderazgo bíblico es todo aquel que quiera ser el primero debe servir a los demás. Por eso, hermano, usted cuente con su pastor. Estamos para servir. Su iglesia, usted también cuenta con ella. Usted cuenta con su iglesia en caso de necesidad, de lo que sea. Aquí hemos dejado de hacer cualquier cosa por ayudar a una familia. Y no lo estoy diciendo para ufanarnos. Estoy diciendo que nosotros tenemos hasta el presupuesto reservado, porciones, partidas económicas para ayudar a que lo necesiten, sin distingo de nada. Cuente con sus pastores, cuente con tu iglesia. La pregunta para todos es, ¿tu iglesia cuenta contigo? ¿Tu iglesia cuenta contigo? Vamos a orar.